¿Cuántos de ustedes, hermanos, vieron la fábula de la liebre y la tortuga? No sé si es de su época o yo estoy hablando de siglos atrás, pero me da la impresión que la mayoría conocimos esa fábula de la competencia que había entre la liebre y la tortuga, ¿verdad? Sea en caricatura, sea en película. ¿Quién gana al final la carrera, la liebre o la tortuga? La tortuga, ¿verdad? Pero, ¿por qué? No es la más ágil, ¿verdad? Es la más lenta. En esta fábula se encierra una verdad que es más allá de una simple fábula. Encierra la verdad de la vida. No siempre gana el más ágil la carrera. No siempre sucede como nosotros esperamos que sucedan las cosas. Por eso he titulado a esta sección La impredecibilidad de la vida. Yo sé que es un poco complicada la palabra, pero la idea es que este pasaje nos habla de que la vida es impredecible. La vida no es una fórmula. Muchas veces la vida trae sorpresas. Sorpresas que con estos ojos humanos no la anticipábamos, pero desde la soberanía de Dios estaban ya en su mano. Entonces, la meta de este estudio o de esta sección es que no confiemos en nosotros mismos, ni en nuestros dones, ni en nuestros talentos, ni en nuestras capacidades, sino en la providencia de Dios. Porque puede ser que nos pase como esa liebre que se confió y al final terminó perdiendo la carrera. Veamos, en primer lugar, cómo Salomón ilustra la impredecibilidad de la vida en la primera sección del pasaje. Vamos al versículo 11. Dice así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Noten que la primera sección del versículo dice, ni es de los ligeros la carrera. Lo que Salomón quiere llevarnos a pensar es que tiempo y ocasión acontecen a todos, es decir, Dios es el soberano y al final quien permite que tal o cual persona pueda ganar la carrera. De hecho, hay un pasaje justamente que habla de la elección de Dios en Romanos, en el Nuevo Testamento, que justamente dice eso, en el capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que ¿qué dice? Ni del que corre, justo lo que dice Eclesiastés, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. Quizás una de las mejores maneras de ilustrar esto es en los Juegos Olímpicos. Los atletas se preparan por años y muchas veces hay sorpresas. El más rápido no necesariamente es el que termina ganando. Siempre hay sorpresas. Y en el contexto de este libro, del capítulo 9 de Romanos, Dios está revelando algo muy profundo, hermanos. Que al final no es el que quiere, no es el que corre, no es el que grita, no es el que pelea, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Salomón no solamente usa esta frase, él sigue hablando de este mismo principio. Fíjense lo que dice siempre el verso 11, que ni es de los ligeros la carrera y que dice, ni la guerra, ¿de quién? De los fuertes.
Quizás el mejor ejemplo que tenemos para ilustrar esto, bueno, hay muchos ejemplos, la verdad, pero se recuerda cuando Gedeón iba a luchar con los madianitas. Los madianitas eran como la arena del mar y Gedeón tenía un gran ejército de miles y Dios le dice, son muchos, dile a los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y Gedeón se queda como, pero sí, voy con un ejército que es como la arena del mar, entre más soldados tengamos mejor. Y Dios le dice, es que son muchos. Y luego se van por miles a su casa. Y luego Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. Diles que vayan a tomar agua, y hay una fórmula ahí para tomar agua. Al final se quedan con Gedeón solamente, ¿recuerdan la historia? ¿Cuántos se quedaron con Gedeón? 300. Y Gedeón le reclama a Dios y le dice, pero esto es una locura, ¿cómo voy a quedar yo solo con 300 soldados? Y Dios se glorificó demostrando que no es de los fuertes la batalla, justo como dice Eclesiastés. Otro ejemplo de esto, que no es de los fuertes la batalla, es la lucha entre David y Goliat. ¿A quién creen que le iban todas las apuestas ese día de la batalla? A Goliat. Era la lógica. ¿Quién va a ganar? ¿La liebre o la tortuga? Pues la liebre. Y en este caso, Goliat era la liebre. Pero miren, hay una frase que David dice antes de matar. Y vaya que hay que admirar la fe de David cuando está frente a Goliat. Le dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. ¡Qué valiente! Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero fíjense la frase que dice en el verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David no estaba confiando en sí mismo. Él no decía, yo me las puedo todas. Él dice, de Jehová es la batalla y Él va a demostrar hoy que no es la batalla de los fuertes. David, cuando creció, porque ahí era un jovencito, cuando creció ya era todo un rey, escribió en el Salmo 33, 16, algo que nos recuerda esa batalla entre David y Goliat. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para darles vida, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y el hijo de David, Salomón, a quien estamos estudiando, escribió en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. De manera, hermanos, que lo que está haciendo Salomón es derribar nuestra autoconfianza en nuestras capacidades, en nuestros dones y talentos. Dios desafía la confianza en uno mismo. Así es que debemos quitarnos esa idea de que dentro de nosotros hay un campeón que lo puede todo, que somos imbatibles, sino más bien debemos confiar en la gracia de Dios. Y hermanos, todos los que estamos aquí hemos caído en el pecado de confiar en nosotros. ¿Sabe que la falta de oración revela que confiamos en nuestros dones y talentos más que en Dios? Cuando hacemos cosas tan sencillas que decimos, esto no necesita oración. Y sabe, no importa lo que hagamos, si no es por la gracia de Dios, no lo vamos a lograr.
Jesús desafió muchas veces a sus discípulos en cosas que ellos eran expertos. ¿Por qué cree que tuvieron tantas tormentas en el mar? Ellos eran pescadores. Ellos sabían bregar con eso. Pero en su terreno, Dios los probó y tuvieron que ejercer fe. Luego, otra parte del versículo, volvamos al verso 11 en nuestra Biblia. Dice que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, y luego dice, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. En cierta ocasión, escuché a alguien que me decía, mira, mi orgullo me ha traído hasta aquí. Mi orgullo ha hecho lo que soy. Y, ¿sabe? El texto dice, no es de los prudentes el pan, no es de los sabios las riquezas. Y a veces uno puede jactarse de lo que ha conseguido en la vida porque ha sido con su propia sabiduría. Ana, aquella mujer que no podía tener hijos y que era acosada por Penina, escribió o dijo algo en 1 Samuel capítulo 2 verso 7 que dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Nunca vamos a conseguir algo pensando que nuestra astucia o sabiduría, dones y talentos lo pueden conseguir. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Salomón fue un hombre rico y muy sabio y fracasó. Salomón nos está hablando de él mismo. Él tuvo un fracaso rotundo por confiar en sí mismo. Y él nos está diciendo, no depende de nosotros. Volvamos al verso 11. ¿Qué más dice? No es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Y termina diciendo, ni de los elocuentes el favor. Ni de los elocuentes el favor. Hay personas que dicen, mire, esa persona tiene una labia. Pues ¿sabe qué? Eso no va a conseguir nada. Alguien dirá, bueno, por lo menos con esa casaca, ¿verdad? Algún trabajo va a conseguir. No, tampoco. Ni de los elocuentes. Dice Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová, ¿qué dice? La mujer prudente. No es de la elocuencia, ni de los poemas, ni de los piropos, ¿verdad? ¿De dónde viene la mujer prudente? De Dios. Entonces, hermanos, lo que Salomón está haciendo es derribar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque Dios nos humilla, tarde o temprano, y nos hace entender, no son nuestras capacidades. ¿Quién va a ganar, la liebre o la tortuga? ¿Sabe quién va a ganar? Quien Dios quiere que gane. Al final del día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que Salmos 27 nos ha dicho, si Jehová no edificare la casa, en vano vela la guardia, o en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que está diciendo es que aunque nos levantemos de madrugada y vayamos tarde, si Dios no nos bendice, no vamos a conseguir nada. Porque Dios se lo da a su amado aun cuando está durmiendo. Esa es la idea del pasaje. Entonces, hermanos, a lo mejor nosotros no nos congreguemos los domingos porque estamos afanados, ¿verdad? Estamos afanados.
nos alejemos de la iglesia porque estamos tan afanados en muchas cosas, pensando que por nuestro desempeño y que por nuestros dones y talentos. Obviamente, hermanos, esto no significa que tenemos que quedarnos dormidos de brazos cruzados, ¿verdad? Bueno, como entonces todo depende de Dios, entonces yo me quedo de brazos cruzados. No es la idea, porque el caballo se alista para el día de la batalla. O sea, nuestra tarea es ser diligentes, ser responsables, pero confiando en que Dios abrirá puertas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El ser humano, al ver la impredecibilidad de la vida, trata de recurrir a la suerte. Hemos tratado no de buscar a Dios, sino lo que hacen muchas personas es buscar la brujería, el tarot, etcétera, para tratar de darse una ayudadita, ¿verdad? Para tratar de lograr el éxito. Y aquí la Biblia nos dice que solamente viene del Señor. No es la suerte, decimos que es suertudo, ¿verdad? Pero no, es la gracia del Señor. Este es el primer punto, la impredecibilidad de la vida. Lo siguiente que Salomón quiere decirnos, hermanos, es que a todos, en segundo lugar, nos van a llegar los tiempos malos. Versículo 12 del capítulo 9 de Eclesiastés. ¿Lo tiene en su Biblia? 9:12. A todos nos llegan los tiempos malos. Fíjense lo que dice el verso 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando cae, ¿qué dice? De repente sobre ellos. Otra cosa que Salomón quiere dejarnos claros es que todos tenemos accidentes en la vida. A todos nos llega la red de los malos tiempos. Y fíjese la palabra que usa en la última parte del verso 12, de repente sobre ellos. Hermanos, en un instante la vida nos puede cambiar, de repente, de repente. Y eso está escrito en la Biblia. No nos debemos sorprendernos. Y Salomón está hablando de la mala red, de los malos tiempos, como los peces caen en la trampa. Así son los tiempos de los hombres, dice Salomón. Y la palabra es de repente. ¿Sabe usted cómo inicia la catástrofe de Job? Empieza con, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían. Un día, en un instante, una llamada, puede cambiarlo todo. Y eso está en la Biblia. El caso del rico en los evangelios, que pensaba que él tenía hecha la vida entera, recuerdan en Lucas 12, él dijo, yo en la vida ya la hice. Versículo Lucas 12:19. Y diré a mi alma, dijo este rico, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Leía Eclesiastés, ¿verdad? Porque eso nos mandó Eclesiastés hace 8 días, que comamos, que bebamos. ¿Y qué le dijo Dios? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por supuesto que debemos disfrutar de la vida, pero el punto de este hombre, su problema no era que tenía riqueza, ese no es el problema. El problema era que no tenía temor de Dios. Y él pensaba en el aquí y en el ahora, simplemente. Y Dios le dice que no sabe lo que estaba haciendo. Hay una historia muy interesante en Segunda de Crónicas de 2 reyes, el reino del norte, Acab, y Josafat, reino del sur.
que me parece que ilustran muy bien la impredecibilidad de la vida y cómo los hombres caen en la mala red. Acab quería salir a pelear, quería salir a la guerra, pero Josafat no. Y entonces le dice Josafat, ¿por qué no le preguntamos a los profetas antes de salir? Y entonces vinieron todos los profetas falsos que le decían, ve a la guerra, vas a conquistar a tus enemigos. Pero Josafat tenía algo, y él no estaba seguro de que esos profetas, que eran multitud de profetas, tengamos cuidado, hermanos, el hecho de que hayan multitud de profetas diciendo una cosa no significa que sea real. Josafat vio algo y dijo, mira, ¿no habrá algún profeta de Jehová de a de veras a quien le podamos preguntar? Y él le dice, sí. Hay uno. Se llama Micaías, pero me cae mal. Porque Micaías solo cosas malas dice. Entonces Josafat le dice, no, tranquilo, llama a Micaías. Y Micaías entra y le dice, ¿debo salir a la guerra? Le dice, si sales a la guerra, te van a matar. Y Acab le dice, ya viste, solo cosas malas me dice, ¿verdad? Contra esa advertencia, Acab se va a la guerra y le dice a Josafat que lo acompañe. Pero miren qué atrevido Acab, esos buenos amigos, ¿verdad? Que a veces uno tiene, ¿verdad? Que le dice, ¿sabes qué? Vestite tú de rey. Bueno, él era rey, pero vístete tú de rey. Y yo me voy a vestir de soldado raso. Suave la vida de Acab, ¿verdad? Porque por las dudas, yo me voy a vestir de soldado raso y pues si quieren perseguir al rey, van a perseguir a Josafat. Y miren, hermanos, Josafat dice, bueno, está bien, yo voy con ropas reales. Y Acab fue entre la multitud de soldados para que no lo reconocieran. Y Salomón nos dice que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra. Lo que sucedió está en 2 de Crónicas, capítulo 18. Interesantísimo lo que sucede. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. ¿Ya vieron? A Josafat le echó toda la responsabilidad. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Josafat llevaba las de perder. Y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Y ahí está Acab, ¿verdad? Entre todos los soldados, riéndose de Josafat, ¿verdad? Ya se lo van a agarrar, ¿verdad? Versículo 33. Mas disparando uno el arco a la aventura. O sea, ni siquiera apuntó, solo tiró la flecha. Hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. En esta historia, ¿con quién se identifica usted? ¿Con Josafat o con Acab? ¿Con quién se identifica? Usted es de los que se esconde ahí, ¿verdad? Yo le voy a jugar la vuelta a Dios, ¿verdad? Sí, Dios dijo a través de su profeta que no fuera, pero yo voy a ir. Yo puedo controlar la situación, ¿verdad? Cuando sabemos que estamos pecando y no está bien lo que estamos haciendo, pero nos parecemos acá. No, pero no voy a ir disfrazado de cristiano, ¿verdad? Voy a ir disfrazado para que no me reconozcan.
Tengamos cuidado, porque con Dios no se juega. Aunque nos escondamos, las flechas nos van a seguir. Josafat decidió confiar en Dios. El pedido que le hizo a Acab no era muy bondadoso, pero Dios lo libró. Santiago dice al respecto: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque el mañana es impredecible. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo, porque aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A veces con los jóvenes nos reímos un poco, con los jóvenes plus, cuando recordamos esos proyectos que nos mandaban a hacer en el básico, ¿verdad? O sea, aquí su vida a 10 años, ¿verdad? O en la universidad, ¿verdad? Que le decían tu proyecto de vida, ¿verdad? Aquí a 20 años. Nada de eso sale, ¿verdad? Nada de eso sale. Porque Santiago dice, no, es que obviamente hay que planificar, pero no nos obsesionemos con la planificación creyendo que somos los dioses. Olvidemos la ilusión de que tenemos el control del mañana. Ahora, cuando caemos en la mala red, Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. En esa mala red de los malos tiempos, hermanos, les anticipo como profeta del Señor, porque usted sabe que los que predicamos somos profetas de Dios, ¿verdad? Porque hablamos la palabra de Dios. Todos vamos a caer en la mala red, tarde o temprano. Quizás algunos acá estén en la mala red. ¿Sabe por qué? Por eso nosotros no titulamos a los años como hacen otras iglesias que titulan: este es el año de la restauración. Este es el año. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya tituló. Y Él dijo: este es el año favorable, agradable al Señor, en Lucas capítulo 4. Por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados, a los abatidos, porque es el año favorable. Estamos en esa gracia. Pero dentro de esa gracia ocurren días malos, días difíciles. Pero cuando caigamos en esa mala red, a la luz del Nuevo Testamento podemos tener gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada o cosa alguna. Número 1, entonces, la vida es impredecible. Número 2, todos vamos a caer en la mala red. Y número 3, Salomón quiere terminar diciéndonos qué debemos hacer ante estas dos situaciones. ¿Qué vamos a hacer ante la vida que es impredecible y que tarde o temprano vamos a caer en los malos tiempos? Bueno, así termina Eclesiastés en el capítulo 9, verso 13. Y este es el último punto. ¿Qué debemos hacer ante estas circunstancias? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, verso 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Paremos ahí, hermanos. En base a lo que hemos aprendido, ¿quién va a ganar? ¿La ciudad grande o la ciudad pequeña? ¿Ah? La que Dios quiera. La que Dios quiera. A la lógica humana, esta ciudad chiquita ya se fregó, ¿verdad? Porque vino una superpotencia que tiene B2, ¿verdad? Misiles que penetran la tierra, ¿verdad? Pero mire, verso 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba
de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Hermanos, ¿qué debemos hacer entonces ante la impredecibilidad de la vida y los malos tiempos? Buscar la sabiduría, porque es mejor que todos los dones, que todos los talentos, que todo el poder económico, que todas las armas de guerra. Ahora, ¿de qué hablamos cuando estamos diciendo sabiduría? Sabiduría es temor de Jehová. Temor de Jehová. El temor de Jehová puede más que las armas de guerra. Hay una historia, parece que Salomón aquí está recordando esta ciudad grande, pequeña, y una historia que su papá le pudo haber contado. Hay una mujer sabia en el Antiguo Testamento que libra a una ciudad que se llama Abel Bet Maaca, se llama esta ciudad. Joab y su ejército llegó a rodearla porque estaban buscando a un tipo que se llamaba Seba, que era enemigo de David, y una mujer sabia salió y libró a la ciudad. Aunque aquí no se nos dice en el texto de Salomón, capítulo 9, Eclesiastés 9, no se nos dice cómo libró a la ciudad. En la historia de esta mujer sí. Joab tenía rodeado con baluartes la ciudad, y una mujer sabia sale y le dice, le presenta una fórmula que se usaba en aquel tiempo, que llamó la atención de Joab, y luego le dice, ¿por qué quieres destruir la ciudad? Y Joab le dice, yo no vengo a destruir la ciudad, solo vengo por un hombre que se llama Seba, hijo de Bicri, que quiere asesinar o que es enemigo de David. Entonces, ¿sabe qué le dijo la mujer sabia? No tengas pena, no entren a la ciudad, yo les voy a tirar la cabeza de Seba, hijo de Bicri. Hay que tener cuidado con las mujeres sabias, ¿verdad? Las mujeres sabias son de armas tomar. Entonces, eso pasó. La cabeza de Seba rodó por las paredes y ¿sabe qué? Joab dijo, listo, vámonos. Y esta mujer se hizo famosa, pero nadie se acordaba de ella. Y Salomón dice, nadie se acuerda de este hombre. Seguía siendo pobre. Porque no es de los sabios la riqueza. Justo todo lo que acabamos de aprender en esta historia está ilustrado. Esta mujer se acordó, esta mujer libró a su ciudad con su sabiduría. Terminemos viendo el verso 17 y 18. Verso 17 y 18 del capítulo 9 de Eclesiastés. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Las palabras del sabio en quietud. Hermanos, la sabiduría puede más que los gritos. En el principio del mundo, el que más grita gana el debate. Pero Salomón dice no. Es mejor la sabiduría en quietud. Alguien comentaba este pasaje diciendo, el jefe grita, pero el líder inspira. Y si somos de los que gritamos mucho, tal vez seamos jefes, no líderes. Salomón dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. El jefe grita, pero el líder inspira. Y termina este texto diciendo, ¿cómo termina este texto? Pero un pecador, verso 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, que ya lo vimos, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Y eso nos prepara para la sección que vamos a ver dentro de 8 días. Pero a manera de introducción, hermanos, la sabiduría es temor de Dios. No tener temor de Dios nos lleva al pecado y eso destruye muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. El pecado es el enemigo número 1 de las familias, de los hogares, de las relaciones, de la congregación, de la nación. Nos dice Salomón, ten temor de Dios. No sigas por el camino del pecado, porque eso destruye mucho bien. El mejor ejemplo de esto, ¿se recuerda de Acán?
Israel estaba en su mejor momento entrando a la tierra prometida con Josué, conquistando Jericó de una manera maravillosa, una gran victoria. Iban súper bien. Pero a Acán se le ocurrió tomar cosas de Jericó que no había que tomar y las escondió. Y Salomón dice, un pecador destruye mucho bien. Luego Israel fue a luchar contra Jai y dijeron, destruimos Jericó. Jai va a ser pan comido. Manda un par de hombres ahí. Josué envió un ejército pequeño y Jai les dio una gran paliza y una gran derrota que casi desanima a todo Israel. Y cuando Josué estaba llorando, Dios, ¿por qué nos dices una gran victoria y ahora tenemos una gran derrota? Dios le dice, no es hora para estar llorando. Hay un hombre que pecó y es la consecuencia. La pregunta es, ¿qué culpa tenían los demás? Un pecador destruye mucho bien. Hermanos, que Dios lo libre a usted, que Dios me libre a mí de convertirme en un Acán. Porque, hermanos, las cosas escondidas debajo de la cama destruyen mucho bien. El pecado destruye. Y Salomón nos dice eso. ¿Sabe qué fue lo que destruyó a Salomón? Justamente eso que hizo. Alejarse de Dios, esconderse de Dios, no ponerse a cuentas. Su sabiduría, su dinero, su poder, nada de eso pudo sacarlo. Y cayó en un gran bache y un espiral descendente. Porque pecó. Y Salomón, por eso termina Eclesiastés diciéndonos, mire, el fin del discurso es este: teme a Dios y apártate del mal, porque es el todo del hombre. Que Dios nos ayude, hermanos. Y si hay alguien acá que pecó, y si hay alguien acá que está lejos de Cristo, Jesús vino a tomar nuestro lugar y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Porque un pecador destruye mucho bien, pero un justo salva y hace mucho bien. Y el único justo que puede justificar a los injustos es Cristo, y lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo es la sabiduría de Dios, el poder de Dios y la fuerza de Dios. Vamos a orar. Y aquel que está sin Cristo y quiera venir esta mañana, hoy es un gran día para hacerlo. Si hay alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios, puede levantar su mano y venir a Él en arrepentimiento y fe. Padre, gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, al entender que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino tiempo y ocasión acontecen a todos. Vendrán tiempos malos, pero el temor a Jehová es el que nos puede sacar adelante. Yo te pido, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies de toda maldad y que nos ayudes a vivir en el temor de tu nombre y para gloria de tu nombre, Señor. Si hay alguien acá, Padre, que ha estado lejos de Cristo y quiere reconciliarse contigo, escucha su oración. Tráelo a ti, Señor. Ten misericordia y recíbelo, Señor, en tu redil nuevamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.